ya que es lo que vamos a tratar el día de hoy. La actividad, en este caso lo especifico al final, ya para nombrar algunas cosas, está en base a la parte teórica de lo que fue la semana pasada. Y en cuanto a la asistencia, pues vemos por favor al último. Así que les pido por favor estar atentos. En cuanto a la asistencia, vemos al último. Bueno, vamos entonces a continuar de lo que respecta a biología en este día. Y vamos a ver lo que es la reproducción asexual. ¿Ya? Primeramente vamos a definir lo que es la reproducción. Mire, todo ser vivo tiene unas características. Se reproduce, se nutre, puede respirar. Si la ciencia no encuentra un organismo que tenga esas características, no puede ser considerado como ser vivo, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, de los virus. La ciencia actual no considera a los virus seres vivos porque carecen de reproducción, no pueden reproducirse. Pero en el caso, por ejemplo, de nosotros que pertenecemos biológicamente a los primates dentro de los animales o las mismas plantas, sí podemos reproducirnos, por lo tanto somos seres vivos auténticos. Muy bien, y aquí voy a poner dos mecanismos generales que existen de reproducción. Una reproducción que se llama sexual y el otro que se llama asexual. Por el día de hoy nos vamos a enfocar a este mecanismo, al mecanismo de reproducción asexual. Bueno, antes de continuar, ¿ya? Voy a explicar, por ejemplo, cuál es la importancia de la reproducción. Usted escucha, por ejemplo, en las noticias o tal vez en algún artículo usted lo puede leer que cierta especie está en peligro de extinción. Entonces, ¿cuál se puede decir el criterio contrario a este que estoy explicando? Que de la reproducción me permite eso, extinguir, en este caso, la descendencia o extinguir, por ejemplo, lo que es la especie, ¿sí? Entonces, una razón biológica para tener como importante lo que es la reproducción es perpetuar la especie, ya que si no se logra eso, se puede llegar a extinguir. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a definir qué es la reproducción sexual y la reproducción asexual. Bien, cuando nosotros escuchemos sobre la reproducción sexual, hace referencia que para dar lugar a una descendencia se necesita de dos individuos, ¿ya? Es el ejemplo de los mamíferos, exclusivamente nosotros. Nosotros, bueno, en el caso de los seres humanos, tenemos una reproducción sexual. ¿Por qué hace falta dos individuos? Una célula espermatozoide y una célula llamada óvulo, en el caso de la hembra, ¿ya? Mientras que la reproducción asexual se caracteriza porque es un solo individuo, ¿sí? Entonces aquí es donde nos vamos a centrar en esta noche. Cómo se reproducen diferentes individuos, pero de manera asexual. Es decir, que solamente se necesita un individuo y no se necesita el par, como en el ejemplo de la reproducción sexual. ¿Sí? Muy bien. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Una vez explicado lo que es la reproducción, los tipos de lo que es sexual y asexual, vamos a tomar como por ejemplo esta tablita que tenemos a continuación. Ya, primero le voy a explicar en qué consiste. En la parte teórica que usted tuvo la semana pasada o que está en la plataforma, ya subido en la semana número 1, usted tiene de manera general. Yo aquí la estoy especificando, pero vamos a llegar a lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a empezar con la reproducción asexual en organismos unicelulares. ¿Ya? Aquí me voy a detener un poquito a explicar lo que es un organismo unicelular y pluricelular. Bien, cuando usted escuche sobre un organismo unicelular, ¿sí? Se refiere, por ejemplo, a un solo organismo, una bacteria, que es el ejemplo más importante. Pero si usted escucha, por ejemplo, organismo pluricelular, hace referencia, a muchas células. Ejemplo, una planta, ejemplo, nosotros, los seres humanos, los animales. Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver lo que es la reproducción asexual en organismos que están formados por una sola célula.
El primer proceso que tenemos para este tipo de, ¿sí? Tenemos el proceso que se llama bipartición, ¿sí? Pondrá mucha atención. Entonces, el primer proceso que vamos a analizar con usted es la bipartición. Bi significa dos y partición significa partir simétricamente o partir a la mitad. Entonces, mire, ¿en qué consiste la bipartición? En la división de la única sola célula, que primeramente se divide su núcleo, que es este que segmenta en dos, donde está su ADN, para convertirse en dos o más células. Recordemos que estamos viendo reproducción asexual. Un solo organismo da origen a su descendencia. Entonces, en este caso, ¿qué es bipartición? Cuando se parte o cuando se fragmenta simétricamente una célula para dar origen a dos o más células de su misma descendencia. ¿Ya? Tendrá mucha atención en los ejemplos, que es lo que me voy a basar para la prueba que tiene acabando este proyecto. ¿En dónde se da este proceso de bipartición? Principalmente se da en las amebas, en los paramecios e incluso también en las bacterias. ¿Sí? Entonces, si yo en una prueba pregunto cuál es el proceso por el cual se dividen las bacterias, sería el proceso llamado bipartición, que es una célula que se fragmenta en dos o que se divide en dos. ¿Ya? Para tener un ejemplo, mire, si usted toma un poquito de agua de lluvia, ahorita es que estamos en esto de la lluvia, y lo lleva al microscopio, va a ver que los paramecios se dividen al microscopio de esta manera. Los paramecios normalmente están en agua estancada o agua lluvia, agua no tratada, ¿sí? Entonces nosotros si llevamos unas gotas de esta agua lluvia al microscopio, vamos a ver, por ejemplo, que hay esta división asexual, en este caso de los paramecios, ¿sí? Bueno, entonces no se olvide, bipartición, la palabra redunda, fragmentación de la célula en dos, simétricamente o iguales, dando origen a lo que estamos diciendo. Asexual, un solo organismo divide a su generación. Muy bien. El segundo proceso que vamos a analizar es la gemación. En algunas otras fuentes bibliográficas se llama yemación. Mire, es muy parecida a la bipartición, con la diferencia que del interior del núcleo es como que se forma una gema, o también llamado yema, y sale al exterior, ¿sí? De la célula madre, o también dicho de otra manera, se puede decir de la célula original, o la célula origen, ¿sí? Entonces, mire, ¿qué consiste la gemación? En la formación de una gema o de una yema que sale desde el interior del núcleo de la célula madre o de la célula origen para dar origen a la misma célula. Recuerde que la reproducción asexual, tanto la sexual y la asexual, la finalidad es darle origen a su descendencia, simplemente con la diferencia que en la asexual un solo organismo origina a los demás, ¿sí? Bueno, ¿dónde se da este proceso? Principalmente en las levaduras, ¿ya? Por ejemplo, en el proceso de la elaboración de la cerveza, del vino, que normalmente se utilizan levaduras, si llevamos un poquito de ese proceso de fermentación, que en química se llama, vamos a ver este proceso al microscopio, cómo se van a dividir, en este caso, las levaduras. Entonces, nuevamente, ¿qué es una gema o el proceso de gemación? La formación de una yema o una protuberancia que nace desde el interior del núcleo para dar origen a su descendencia, llamado gemación o yemación. Bueno, el tercer proceso que vamos a analizar se llama esporulación, ¿sí? Todos estos nombres de reproducción asexual tienen algo de redundancia, ¿ya? Si yo digo esporulación, me hace pensar que viene la palabra esporas y así mismo es, ¿ya? Mire, es parecido a la gemación, pero aquí yo quisiera que usted tome en consideración lo siguiente. Si vio que en la gemación, cuando sale la gema o la yema en el ejemplo de la levadura, simplemente sale pero no corrompe lo que es su membrana plasmática, se encuentra intacta. Pero en la esporulación, en cambio, se forman muchas esporas o gemas internas
Pero la diferencia de la anterior es que en cambio aquí se rompe la membrana plasmática de la célula madre, ¿sí? Esa es la gran diferencia que usted tiene que, en este caso, identificar, ¿ya? ¿Dónde se da normalmente la esporulación? Bueno, usted ha visto en los helechos, se ha visto que en los helechos, sus hojas, hay unos tipos puntitos blancos. Esos se llaman esporangios cuando no maduran, pero cuando están al momento de división, se llaman esporas, ¿sí? Entonces, microscópicamente, esas esporas del helecho sucede así mismo. Son esporas que nacen de la célula original, rompen la membrana plasmática de la célula madre para originar la misma descendencia. ¿Sí? Entonces, no olvidemos la esporulación. Bueno, y la última tenemos la pluripartición. Cuando usted escuche la palabra pluri, significa muchos, o también significa múltiple, y partición, recuerde que partición viene de la palabra, bueno, hace referencia a fragmentar o coloquialmente lo que decimos partir. Entonces, mire, primeramente este tipo de reproducción se da principalmente en algunos protozoos, como el plasmodium, ¿ya? Este plasmodium normalmente es característica de ciertas infecciones. ¿Sí? Normalmente una infección estomacal también es causante por un plasmodium, generando una infección incluso grande o grave. Bueno, usted puede ver que en el interior de la pluripartición es parecida a la esporulación. Mire, se generan asimismo esporas o gemas, pero la diferencia radica es que la membrana no se rompe. Al contrario, ayuda a delimitar cada una de estas células. ¿Sí? Si ve que hay una gran diferencia. La pluripartición se divide o se fragmenta lo que es el núcleo, pero la membrana plasmática es como que la rodea, no es que la rompe como en la esporulación. ¿Sí? Entonces, mire, en la gemación, cuando sale la gema del interior, simplemente sale sin romper la parte externa de su membrana plasmática. En la esporulación, en cambio, mire, cuando salen las gemas o las esporas, en cambio rompen la membrana plasmática. ¿Sí? Mire, se elimina la membrana plasmática. ¿Ya? Y aquí la pluripartición es muy diferente de las dos anteriores. Mire, cuando se va dividiendo, ¿ya? Cada una de estas esporas, no se rompe la membrana, simplemente va a incluso, se puede decir que ayuda a limitar cada una de estas células. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos estado viendo lo que se refiere a reproducción asexual en organismos unicelulares. ¿Sí? No se olvide que la palabra unicelular significa una sola célula. Y tenemos cuatro procesos importantes. Bipartición, que normalmente son en las bacterias. Gemación, que normalmente son en las levaduras. Esporulación, que normalmente se da en los helechos o también en los hongos. También es muy característico. Y por último, la pluripartición, que es característico en los protozoos como el plasmodium. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a hacer una pausa. No sé si alguien tenga alguna inquietud. Si yo le pregunto en el examen cuál es el proceso de reproducción de las bacterias, sería la bipartición. ¿Cuál es el proceso de reproducción de las levaduras? La gemación o también llamado gemación. ¿Sí? Bueno, alguna pregunta que tal vez alguien tenga hasta aquí. Si no, continuamos con la reproducción de organismos pluricelulares. Y si ustedes se preguntan dónde están aquí los virus, recuerden que los virus por la ciencia no son considerados seres vivos porque no pueden reproducirse. Sí, hay que tener mucho cuidado con este concepto, ¿ya? Y estaba explicando, por ejemplo, creo que fue con ustedes también, que les estaba explicando por qué no se sienten los síntomas ahorita que estamos en pandemia al uno o dos, tercer día de habernos infectado. Porque recuerden que como los virus no pueden reproducirse, hay un tiempo que se llama incubación. Y en ese tiempo están utilizando otras células, principalmente de nuestro sistema respiratorio, para poder reproducirse. Y por eso es que los síntomas, por ejemplo, nosotros los conocemos a las 2 semanas específicamente, porque como no pueden reproducirse, en ese tiempo están utilizando el material genético o el ADN de otras células. ¿Sí? Bueno. Nos metemos, por ejemplo, a la reproducción de organismos pluricelulares. Primero, recuerde que unicelular significa una sola célula, pero pluricelular
en cambio significa muchas células, ¿ya? El primer proceso, ya la hemos visto anteriormente, se llama gemación, ¿sí? Recuerde que gemación significa gema o protuberancia o yema, como usted quisiera llamar, ¿ya? Vamos a dar dos ejemplos. El primer ejemplo del proceso llamado gemación son los nidiarios, que es una clase de animales acuáticos. Mire, usted puede ver que hay una protuberancia o gema que normalmente se desprende y esto va a dar lugar a su descendencia, ¿sí? Mire, este es el ejemplo de un nidiario, que es un animal acuático. Normalmente vive en las profundidades marítimas, ¿sí? Entonces no olvidemos que gemación en los animales o en las plantas son estructuras ligadas a su cuerpo, que en este caso se desprenden del cuerpo de la madre para dar lugar, origen a una más que es similar a la que desciende, ¿sí? Y el segundo ejemplo, yo creo que esto sí hemos tenido experiencia, lo hemos revisado en los vegetales. Usted ha visto que, por ejemplo, aparecen estas estructuras de yemas en las plantas, ya principalmente en las partes axilares de las plantas, y este va a dar lugar a lo que es a la misma planta, ¿ya? Este proceso que estoy explicando normalmente sucede, por ejemplo, en la industria del banano, ¿ya? Nosotros sabemos que la semilla del banano está íntegramente dentro del fruto, pero usted sabe que, por ejemplo, si se pone a analizar los que se dedican a este campo o se dedican parte por parte, prácticamente la planta crecería se puede decir, en decenas de años, ¿ya? Pero normalmente en el guineo que va creciendo también crece esta protuberancia. ¿Qué hacen, por ejemplo, los agricultores? Simplemente la desprenden manualmente para sembrarla y va a dar lugar lo que es en este caso a otra planta similar, ¿sí? ¿Cómo se llama este proceso que se caracteriza por la presencia de una gema o una yema al cuerpo de la planta o del animal? Se llama gemación. Tendrá en cuenta esto, ¿sí? El segundo proceso tenemos la escisión. Cuando usted escucha la palabra escisión, significa también corte, también significa ruptura, ¿ya? Pero la escisión normalmente está organizada a animales. Entonces, mire, un primer ejemplo tenemos los platelmintos. Los platelmintos son gusanos planos que normalmente viven en profundidades marítimas y también tenemos los anélidos, que son, por ejemplo, las lombrices de tierra. Mire, usted ve que en este caso, la madre, en este caso, se fragmenta en dos, ¿ya? Y este fragmento da origen a la misma especie o a otro animal, ¿sí? De la misma especie. Eso se llama escisión, ¿sí? Que normalmente es característico en las lombrices de tierra, aunque las lombrices también se pueden reproducir de manera sexual, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la escisión? Simplemente en una ruptura de la madre para dar origen a la misma especie. Y el segundo y el más conocido tiene que ver con los equinodermos, que son las estrellas de mar, ¿sí? Cuando una estrella de mar fragmenta parte de su brazo radial, ¿sí? Va a dar lugar a lo que es a otro organismo o a otro individuo de su misma especie. Entonces, cuando esto sucede, se rompe, pero va a dar lugar a lo que es a su misma especie, ¿sí? Entonces, eso se llama escisión. Hay que tener mucho cuidado con estos términos. Muy bien. El otro proceso que tenemos se llama fragmentación. Bueno, y aquí tenemos que en este caso diferenciar lo siguiente, ¿verdad? La escisión, recuerde que normalmente es más a los animales. Tendrá en cuenta esto que le digo. La escisión es más para los animales. Acuérdese de la estrella de mar o acuérdese, por ejemplo, de los anélidos o de la lombriz de tierra. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la fragmentación en los animales, perdón, en los organismos pluricelulares, normalmente están destinadas a los vegetales, ¿ya? El primer proceso tenemos los estolones, ¿ya? Que normalmente son estructuras que crecen al lado como una yema y esta yema se va fragmentando o se va cortando
hasta en este caso introducirse en la tierra y generar lo que es en este caso la misma especie. Este proceso normalmente sucede en la menta, en la fresa, incluso también en los tréboles, en estas plantas pequeñitas, sucede este proceso llamado estolón, para que lo tomen en cuenta. Entonces, un estolón no es más que una fragmentación, en este caso del parte del cuerpo de la madre, principalmente en plantas, que simplemente sale de la original y se fragmenta y se va a dividir en otra parte, ¿sí? Entonces, esto se llama estolón. Y el segundo proceso tenemos los bulbos bulbos y tubérculos. Un bulbo, por ejemplo, es la cebolla, ¿ya? Y el tubérculo más conocido, por ejemplo, es la papa, que puede ser la yuca o el camote, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A ver, si usted tiene, por ejemplo, por ahí una papa o incluso una cebolla, simplemente usted la puede llegar a sembrar tranquilamente y va a crecer lo que es otro de su misma especie, ¿sí? A eso se refiere en este caso con la fragmentación. Más ejemplos, por ejemplo, respecto a esto, también puede ser la caña de azúcar. Usted ve que si toma un trozo de caña y lo siembra, tranquilamente va a dar lugar a lo que es, por ejemplo, a la misma especie, una descendencia. O con la rosa también. Si usted fragmenta lo que es plantas de rosas e incluso la mora, también va a dar lugar a esto. ¿Sí? Entonces no olvidemos este proceso que se llama fragmentación, que normalmente es causado o se da principalmente en las plantas. Acuérdese de los bulbos, acuérdese de los estolones, acuérdese de los tubérculos como la papa, la yuca, ¿sí? Es un ejemplo característico de esto. Muy bien. Vamos a preguntarle a alguien, a ver, vamos a preguntarle a cualquiera, ¿ya? ¿Qué es la escisión y cuál sería un ejemplo de escisión? Recién lo vimos. Para cualquiera, ¿qué es la escisión? ¿Cuál sería un ejemplo? ¿Qué era la escisión? Vamos a preguntarle a alguien, vamos a preguntarle a ver, estamos en esta noche, estamos 27. Vamos a ver, voy a preguntarle a Cristian Carrión, ¿qué era la escisión, Cristian? ¿Y en dónde se da? ¿Cuál será un ejemplo? Creo que está apagado, Cristian, su micrófono. Encendámoslo, por favor. ¿Qué será, Cristian, la escisión? La decisión Sí, ¿qué será? ¿Qué era la decisión? ¿O qué entendió por decisión? por decisión. Este A proceso que ver. lo vimos aquí. am, que es cuando se separa de una planta, nace otra, se separa, Bueno, y así. vamos. Bueno, lo que usted está diciendo está muy bien, Cristian, pero la diferencia radica, recuerde que la escisión es para animales, mientras que la fragmentación sí es para las plantas, ¿ya? Un ejemplo de escisión, acuérdese que es la estrella de mar. Lo que usted está diciendo, si hay una fractura o un corte de un animal, se genera lo que es, en este caso, individuos de la misma especie, ¿sí? Muy bien. Bueno, por aquí me lanzan ejemplos y están correctos. Muy bien. La estrella de mar, recuerda el diario, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Y tenemos los dos procesos últimos, que es la esporulación y la partenogénesis, ¿sí? Aquí mismo, aquí también se da la esporulación. Recuerde que la esporulación significa esporas, ¿ya? Por eso les digo que estos nombrecitos que estamos viendo son muy redundantes entre sí, ¿ya? El primer ejemplo tenemos los hongos, ¿sí? A más de los helechos, usted puede ver que los hongos en su tiempo de reproducción, también lo que se puede decir eliminan, o en este caso dejan caer estas estructuras llamadas esporas, y estas esporas, ya que en un principio se llaman esporangios, van a dar lugar a su misma descendencia, ¿sí? Entonces un ejemplo de esporulación tenemos los hongos, ¿ya?
Y el otro ejemplo que tenemos de esporulación son los que tal vez hemos visto con mayor frecuencia, los musgos y también los helechos, ¿sí? El mismo mecanismo. Esto es un esporangio, mire. El esporangio todavía es inmaduro. Cuando madura, estas son las esporas que van a dar lugar a la descendencia o a más helechos, ¿ya? Eso es en las plantas. Ahora, si ustedes me preguntaran dónde hay un ejemplo en los animales por esporulación, principalmente las esponjas de mar. Ya las esponjas del mar también se reproducen por esporulación, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, y el último proceso, que es la partenogénesis, que es un proceso un poco tal vez muy curioso. Ya les voy a decir por qué. Mire, primeramente, cuando hablamos de partenogénesis, yo le decía que hay dos tipos de reproducción. La sexual, la reproducción sexual, que se necesita de dos organismos, y la reproducción asexual de un solo organismo. Pero se puede decir, hay algo muy interesante que pasa en los animales, principalmente con los artrópodos, por ejemplo, las pulgas, garrapatas, ¿ya? Donde ponen huevos, ¿ya? Pero estos huevos no llegan a fertilizarse. Por lo tanto, al no llegar a fertilizarse, esta misma especie de insectos da lugar a su descendencia. Usted recuerda que en una reproducción sexual, un huevo, por ejemplo, vamos a los peces, para que me entiendan. Por ejemplo, la reproducción de los peces es que la hembra deposita sus huevos se puede decir, en un estado, en un lado, y luego viene lo que es el macho a fertilizar. En ese caso no sucede, por eso les digo que es muy curioso este proceso, porque pone huevos los insectos, pero estos huevos no llegan a fecundarse, ¿sí? Simplemente se desarrollan como un proceso normal hasta generar lo que es de la misma especie. Muy bien, entonces 5 procesos importantes: gemación, escisión, fragmentación, esporulación y partenogénesis. Explico la tarea en este momento y luego recepto preguntas, ¿ya? Por el tiempo. Bien, la tarea consiste en lo siguiente. A ver, esta es la tarea que usted tiene en la plataforma. Primero, esta semana en este caso, me comunicaré con las personas que faltan que hagan tareas, ¿ya? Yo ya estaba revisando y la mayoría se ha entregado, ¿ya? Eso usted tiene en la plataforma. Simplemente usted tiene que poner lo siguiente, que es la fragmentación, un gráfico de la fragmentación y 3 ejemplos. Yo aquí pondría lo siguiente: fragmentación, descripción. Recuerde que la división del cuerpo del animal, el gráfico usted aquí dibuja y consulta 3 ejemplos. La gemación, también pone aquí lo que es un gráfico y consulta 3 ejemplos. Muy bien. Ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta de la clase del día de hoy, alguna inquietud para ir culminando el día de hoy. Bueno, si no hay ninguna inquietud, vamos a dar por finalizado. Ahora, verá, yo le voy a explicar en este momento